Hola a todos, buenas tardes. Habla la alumna Valentina Rodríguez. Antes de empezar, queremos agradecer a nuestro profesor y a nuestros compañeros por acompañarnos en este panel de expertos. El tema que hemos elegido es la inteligencia emocional en el ámbito laboral, una competencia que hoy en día tiene cada vez mucha más importancia, tanto para quienes ya trabajan como para nosotros que nos estamos preparando profesionalmente. Cuando empezamos a investigar este tema, nos dimos cuenta de algo interesante. Muchas veces pensamos que una persona tendrá éxito únicamente porque tiene excelentes conocimientos técnicos o porque obtuvo las mejores calificaciones. Sin embargo, actualmente eso ya no es suficiente, debido a que cada vez son más las empresas que buscan personas capaces de comunicarse, de trabajar en equipo y resolver conflictos y mantener la calma incluso en muchas situaciones de presión. Y eso nos llevó a hacernos una pregunta que queremos compartir con todos ustedes. ¿Realmente el éxito profesional depende de solo cuánto sabemos o también influye en la manera en la que gestionamos nuestras emociones? Bueno, me gustaría escuchar primero la opinión de mis compañeros. Edgar, ¿puedes comentarme acerca de eso? Hola, ¿qué tal, profesor? Me presento, soy el alumno Edgar Martín Manrique y con respecto a lo que ha comentado mi compañera Valentina, yo considero que ambas cosas son importantes, pero creo que muchas veces seguimos dándole más valor al técnico. Por ejemplo, cuando alguien dice que un profesional, normalmente pensamos que es por el tema de sus estudios o sus certificados que acreditan ello, a la experiencia que tiene. Sin embargo, pocas veces pensamos en cómo se relaciona con los demás o cómo actúa cuando aparece un problema. Y justamente ahí es donde la inteligencia emocional empieza a marcar una diferencia. Estoy de acuerdo contigo en que durante mucho tiempo se priorizó únicamente el conocimiento técnico. Sin embargo, mientras acá nosotros preparábamos esta mesa redonda, encontré algo que me llamó bastante la atención y se los voy a comentar. Según el Foro Económico Mundial, señala que habilidades como lo que son la comunicación, la colaboración, la resiliencia y la inteligencia emocional son cada vez mucho más valoradas por las empresas, porque el mundo laboral está cambiando constantemente. Esto significa que un profesional no solo necesita saber hacer su trabajo, sino también adaptarse, trabajar con otras personas y tomar buenas decisiones, incluso cuando siente presión o hasta estrés. Pero aquí es donde me surge a mí otra duda. Muchas personas escuchan el término inteligencia emocional y automáticamente piensan o lo relacionan en controlar las emociones, pero ¿realmente significa solamente eso? Bueno, aquí es donde me gustaría saber la opinión de Clever. No sé qué opina. Buenos días, profesor. Me llamo Clever Rosillo y yo creo que, o sea, de hecho no, porque muchas personas piensan que tener inteligencia emocional significa no enojarse nunca o aparentar que todo está bien, ¿no? Pero realmente no es así. O sea, todos sentimos alegría, sentimos frustración, enojo, miedo y la diferencia está en cómo reaccionamos frente a esas emociones, ¿no? No sé qué opina mi demás compañeros, como por ejemplo Estefano. Sí, mucho gusto, profesor. Mi nombre es Estefano de Inicio. Bueno, quisiera complementar a lo que acaba de decir Clever, ¿correcto? Bueno, el psicólogo Goleman, quien es uno de los autores más conocidos sobre este tema, y explica que la inteligencia emocional implica reconocer nuestras propias emociones, también como aprender a regularlas, comprender cómo se sienten los demás y utilizar toda esa información para poder relacionarnos mejor. Entonces, no se trata de dejar de sentir emociones, sino de aprender a manejarlas, ¿correcto? De una manera adecuada. Exactamente. Y creo que ese punto es muy importante porque muchas veces escuchamos frases típicas como yo soy así o tengo un carácter fuerte.
Y la más común, que usualmente día a día la escuchamos, es que si me hablan mal, yo respondo igual. Y pareciera que esas frases justifican cualquier comportamiento. Sin embargo, si realmente queremos desarrollarnos profesionalmente, probablemente también debamos aprender a cuestionar esas ideas. Ahora quisiera plantearles una pregunta un poco diferente. ¿Ustedes creen que la inteligencia emocional es una habilidad con la que nacemos o consideran que puede desarrollarse con el tiempo? Porque he escuchado varias opiniones muy distintas sobre ese tema y me gustaría también escuchar por parte de ustedes qué opinan. Edgar, ¿qué opina? Al respecto de lo que tú puedas comentar, sus emociones con tranquilidad. Pero también existen personas que crecieron viendo discusiones constantes o peleas o formas impulsivas de resolver los conflictos. Eso hace que cada uno reaccione de diferente manera distinta. Sin embargo, considero que Bueno, yo también eh, considero que todos podemos mejorar si realmente quisiéramos hacerlo, así como menciona Edgar. Bueno, me parece muy interesante tu respuesta, aunque me gustaría plantear otra perspectiva. Bueno, yo también creo que puede desarrollarse, pero pienso que no basta únicamente con decir voy a controlar mis emociones, porque requiere mucha práctica, aceptar críticas, reconocer errores e incluso aprender a escuchar a otras personas antes de responder. Y justamente ahí quisiera conocer otra opinión aparte. Estefano, ¿tú piensas igual o tienes una postura diferente a lo que ya respondió Edgar? Bueno, yo coincido en la gran parte de lo que mencionan, ¿no? Pero, pero yo le agregaría algo más, ya que considero que el entorno también influye muchísimo, ¿no? Eh, ya que no es lo mismo trabajar o estudiar en un ambiente donde donde existe el respeto, la comunicación, el apoyo, ¿correcto? A que hacerlo en un lugar donde predominan los conflictos, el estrés y la presión constante. Por eso pienso que desarrollar la inteligencia emocional no depende solamente de cada persona, sino también del contexto donde se desenvuelva. Muy bien. Me gusta ese punto porque justamente nos demuestra que no existe una única respuesta como tal. La inteligencia emocional depende tanto de nuestro esfuerzo personal como del entorno en el que convivimos nosotros. Y creo que eso también explica el por qué hoy este tema es tan importante dentro de todas las organizaciones. Porque no solamente busca contratar buenos profesionales, sino también construir buenos equipos donde exista confianza, respeto y sobre todo buena comunicación. Bueno, ahora bien, hasta aquí hemos hablado sobre qué es la inteligencia emocional y por qué resulta importante, pero me gustaría que pasemos a una situación mucho más práctica. ¿Qué consecuencias creen que puede tener para una empresa o para un equipo de trabajo cuando una persona no sabe gestionar adecuadamente sus emociones? Edgar, no sé qué opinas tú acerca de esto. inteligencia emocional es aprender a escuchar antes de responder. Vi- Vivimos en una época donde muchas veces queremos contestar inmediatamente, ya sea un mensaje, una crítica o un comentario. Sin embargo, detenernos unos segundos para poder pensar antes de reaccionar puede evitar muchos conflictos. Ok. Em,
Bueno, me parece interesante ese ejemplo porque demuestra que una sola actitud puede terminar afectando a muchas personas. Sin embargo, quisiera plantear una pregunta un poco más crítica, más objetiva. Muchas veces escuchamos frases como ese trabajador tiene mal carácter o simplemente su forma de ser. Pero ¿ustedes creen que realmente el problema siempre está en la persona o también influye en el ambiente donde trabaja? Porque no es lo mismo desempeñarse en un lugar donde existe respeto y comunicación, que, por ejemplo, hacerlo en un ambiente donde hay mucha presión, hay poco reconocimiento o incluso conflictos constantes diariamente en el trabajo. Clever, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que ambas cosas influyen realmente. Por un lado, o sea, cada persona es responsable de aprender a manejar sus emociones, sus acciones, ¿verdad? Pero también es cierto que el entorno donde uno puede estar trabajando es una tarea que la hace un poco más difícil. Si, por ejemplo, un trabajador recibe constantemente malos tratos, no tiene apoyo de su equipo o siente una presión excesiva, es mucho más probable que, por ejemplo, experimente estrés y responda de manera impulsiva, ¿cierto? Eh, a ver, yo considero también que por eso mismo la inteligencia emocional debe promoverse cada vez más, o sea, en las organizaciones y no únicamente exigirse en los trabajadores, ¿no? No sé Bueno, qué opinan. sí, mira, yo estoy de acuerdo y quisiera adicionarle algo, ¿ya? Muchas empresas han comenzado a entender precisamente eso, ¿no? Hoy no se invierten en capacitación técnica, sino en talleres sobre lo que es el liderazgo, la comunicación, el manejo de estrés y la resolución de los conflictos. Eso demuestra que las organizaciones han comprendido que un buen clima laboral no solamente es manejar el bienestar de las personas, sino que también puede influir en la productividad y en el logro de los objetivos que se proponen. Sí, me parece muy importante lo que mencionas porque justamente rompe con una idea de que todavía está muy presente, ya que antes se pensaba que las emociones debían quedarse fuera del trabajo, como si al entrar a una empresa dejáramos de ser personas para convertirnos únicamente en trabajadores. Pero la realidad es completamente distinta, porque todos llegamos con preocupaciones, con expectativas, responsabilidades y emociones que inevitablemente influyen en nuestra forma de actuar. Y justamente por eso quisiera plantearles un caso para conocer sus diferentes puntos de vista. Imaginemos que en una empresa están contratando a un nuevo colaborador. Tiene dos candidatos muy buenos por si acaso. El primero posee una excelente experiencia, muchísimos conocimientos técnicos y un currículum muy sólido. Sin embargo, durante las entrevistas demuestra que le cuesta trabajar en equipo, acepta muy mal las críticas y suele reaccionar impulsivamente cuando alguien no está de acuerdo con él. Bueno, en el otro plano está el segundo candidato, que tiene un poco menos de experiencia, pero demuestra una excelente comunicación. Escucha a los demás, trabaja bien en equipo y mantiene la calma frente a situaciones difíciles. Si ustedes fueran, por ejemplo, los responsables de contratar, ¿a cuál elegirían y por qué? Edgar, ¿tú qué opinas? Siempre pueden seguir desarrollándose mediante cursos, capacitaciones o la experiencia misma. En cambio, cuando una persona genera constantemente conflictos dentro del equipo, las consecuencias pueden ser mucho más difíciles de poder solucionar. Mm, A ver.
Sobre lo que dices, yo tengo otro punto de vista un poco diferente, ¿ya? Lo que pasa es que creo que dependería del puesto del trabajo, no del trabajador, mejor dicho. Por ejemplo, si se trata de un trabajo donde la persona casi no interactúa con otras personas, o sea que puede estar un poco más como que experiencia, probablemente la empresa priorice eso, ¿no? Lo que es la experiencia. Eh, pero, sin embargo, si hablamos de liderazgo, de atención al cliente, definitivamente la inteligencia emocional, adquiere un papel ahí sí súper mega importante, ¿no? Claro, me gusta por eso esto, que tengamos opiniones diferentes, porque justamente esta mesa redonda busca analizar diferentes perspectivas de diferentes ángulos o cómo lo vean la gente. Personalmente coincido un poco con ambos. Creo que los conocimientos técnicos siguen siendo fundamentales, porque nadie puede desempeñar correctamente un trabajo sin la preparación necesaria. Pero también considero que las habilidades emocionales marcan una gran diferencia cuando aparecen los problemas, los cambios o los conflictos. Y eso me hace recordar algo que menciona Daniel Goleman. Él sostiene que las personas con mayor inteligencia emocional suelen desarrollar mejor competencias como lo que son la empatía, el autocontrol, la motivación y las habilidades sociales, capacidades que hoy en día son muy valoradas para quienes lideran equipos de trabajo. Entonces, quizá la pregunta ya no debería ser qué es más importante, sino cómo lograr un equilibrio entre ambas competencias. Justamente eso, porque al final ninguna de las dos reemplaza a la otra, ¿no? Eh, un excelente profesional necesita conocimientos técnicos para poder realizar correctamente su trabajo, ¿no? Pero también necesita inteligencia emocional para poder relacionarse con las otras personas, para poder afrontar situaciones difíciles y tomar decisiones de la mejor manera posible. Ujú. Claro, y justamente esa idea del equilibrio me parece una excelente forma de conectar con el siguiente aspecto que queríamos analizar. Eh, bueno, por ejemplo, hasta ahora hemos hablado de la importancia de la inteligencia emocional y de las consecuencias que puede tener cuando no se desarrolla adecuadamente. Pero ahora quisiera que conversemos sobre algo mucho más cercano a nosotros como estudiantes. ¿Qué podemos hacer desde ahora para desarrollar nuestra inteligencia emocional y prepararnos mejor para el ámbito laboral? ¿Qué opinas, Edgar? Yo creo que una de las primeras que hacer para desarrollar nuestra inteligencia emocional es aprender a escuchar antes de responder. Vivimos en una época donde muchas veces queremos contestar inmediatamente, ya sea un mensaje, una crítica, un comentario, a algo que nos molesta. Y a veces debemos pensar y analizar unos segundos para poder reaccionar de buena forma para poder evitar. Claro, me parece muy interesante lo que mencionas, porque aunque parece un consejo sencillo, creo que es uno de los más difíciles de poner en práctica. Muchas veces reaccionamos impulsivamente porque sentimos que debemos defender nuestra Ujú. posición en ese mismo instante, cuando en realidad tomamos un momento para pensar, no sé, puede ayudarnos a responder de una forma mucho más adecuada. Y eso es justamente lo que me hace acordar algo que plantean Peter Salovey y John Mayer, quienes fueron los primeros investigadores en desarrollar el concepto de la inteligencia emocional, ya que ellos explican que una persona emocionalmente inteligente no solo reconoce sus emociones, sino que también las utiliza para pensar mejor y tomar decisiones mucho más acertadas. Y ahí es donde yo quisiera preguntarles algo, más allá del trabajo, ¿creen que desarrollar esa competencia también puede mejorar nuestras relaciones personales y familiares? Les decía que, o sea, yo creo que la inteligencia emocional empieza a desarrollarse mucho antes del mundo laboral. O sea, que está presente cuando aprendemos a resolver un problema con algún amigo cercano, cuando trabajamos en equipo,
cuando, por ejemplo, estamos en el equipo del instituto, este, o incluso cuando tenemos diferencias de opinión con alguien de nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, en todas esas situaciones que les digo, estamos aprendiendo a comunicarnos y a comprender mejor que lo demás, o sea, comprender mejor a las demás personas, pues, ¿no? Bueno, No yo sé. coincido con tu idea. Yo coincido con tu idea. A veces pensamos que la inteligencia emocional solamente sirve para conseguir empleos o para ser buenos líderes, buenos jefes, ¿no? Pero en realidad eso ya forma parte de nuestra vida, ya forma parte de nuestra vida diaria, ¿correcto? Incluso considero que una persona que sabe escuchar, que sabe dialogar y controlar sus emociones, probablemente construya relaciones más sanas y también pueda enfrentar mejor los momentos difíciles que se le puedan presentar. Sí, claro, yo coincido y escuchándolos, creo, bueno, que en general todos en esta mesa redonda coincidimos en algo muy importante, que la inteligencia emocional no es una habilidad que solo beneficia a las empresas, sino que también mejora nuestra forma de convivir con los demás. Sin embargo, quisiera plantearles la última pregunta antes de poder cerrar este panel. Si tuviera que darle un solo consejo o consejos a un estudiante que, así como nosotros, recién empieza su carrera profesional, ¿no? Y quisiera desarrollar su inteligencia emocional. ¿Cuál sería el consejo que ustedes le darían a ese estudiante? Edgar, ¿qué opinas? ¿O qué consejo le darías? Yo le diría que aprenda a escuchar. Muchas veces creemos que al momento que comunicamos significa hablar, cuando en realidad también es una parte fundamental de una buena comunicación. En mi caso, yo le recomendaría que no tenga miedo a tener críticas, porque al principio puede ser incómodo, pero muchas veces las observaciones nos ayudan a mejorar y a crecer tanto personal como profesionalmente, ¿no? Yo, en mi caso, le aconsejaría lo que es que practique más la empatía, porque antes de reaccionar o juzgar a otra persona, vale la pena intentar comprender qué es lo que está pasando en su vida o qué situación puede estar atravesando, ¿no? Eso también puede cambiar completamente la forma en que resolvamos el conflicto. Ujú. Bueno, me gustaron mucho sus respuestas y personalmente creo que las tres se complementan muy bien. Si yo tuviese que añadir un consejo más, diría que nunca dejemos de conocernos a nosotros mismos, ya que muchas veces queremos entender a los demás, pero olvidamos preguntarnos qué estamos sintiendo, por qué reaccionamos de determinada manera o qué podríamos hacer diferente la próxima vez. Precisamente este proceso de autoconocimiento es uno de los pilares de la inteligencia emocional y bueno, considero que puede marcar una diferencia tanto en nuestra vida personal como en nuestro futuro profesional. Bueno, para concluir este panel, podemos decir que la inteligencia emocional no reemplaza a los conocimientos técnicos, sino que los complementa. Un buen profesional necesita saber hacer su trabajo, pero también necesita comunicarse, trabajar en equipo, adaptarse a los cambios y poder tomar decisiones de manera responsable. Y bueno, antes de finalizar este panel, queremos dejar un momento nuestro rol como especialistas para poder compartir una breve reflexión desde nuestra experiencia como estudiantes. En lo personal, considero bueno, ¿qué es lo que aprendí en este curso de competencias interpersonales? Considero que la competencia interpersonal que más fortalecí durante ese ciclo fue la gestión del tiempo, ya que, por ejemplo, al inicio me costaba organizar mis actividades, priorizar mis responsabilidades, pero a medida que avanzó el curso, comprendí la importancia de planificar mejor mi tiempo
para cumplir con los trabajos de manera más organizada y reducir el estrés. Asimismo, lo que este curso me permitió desarrollar fue una mayor conciencia sobre la importancia del autoconocimiento, ya que identificar nuestras fortalezas y aspectos para mejorar es el primer paso para nuestro crecimiento personal y profesional. Bueno, ahora me gustaría conocer la experiencia de mis compañeros sobre cuáles competencias consideran que fortalecieron durante este ciclo o qué es lo que aprendieron durante este ciclo en el curso. No sé qué opina Edgar, qué es lo que aprendió. Lo que he podido aprender durante este ciclo referente al curso de competencias interpersonales, lo que he reforzado es sobre mi autoconocimiento, conocerme a mí mismo, ver los detalles que he podido tener en contra, negativos tanto como positivos de mi persona. Después, nada, poder formar estrategias, facilitarme la adaptación frente a cualquier diversa situación, ya sea en mi vida personal como el tema laboral. Y también manejar, y como hemos podido explicarnos, ¿no? A veces escuchar, analizar bien las cosas antes de repente poder hablar cosas sin sentido, dañar a cualquier tipo de las personas cercanas que se vinculen en mi vida. Creo que yo voy a hacer mi turno. Mm, En lo personal, considero que este ciclo fortalecí principalmente lo que es el autoconocimiento y la capacidad para aceptar críticas de manera constructiva. O sea, aprendí que conocer muchas de nuestras fortalezas y también nuestros aspectos para mejorar nos ayuda a crecer tanto personal como profesionalmente. Este, además, creo que comprendí que la inteligencia emocional no consiste en ocultar lo que sentimos, o sea, sino que aprender a manejar nuestras emociones para tomar mejores decisiones y relacionarnos mejor con los demás. Este, creo que estas competencias son muy importantes para mi futuro laboral, porque me permitirán trabajar en equipo, comunicarme de manera adecuada y enfrentar los desafíos con una actitud más positiva. Y sin duda este curso me deja enseñanzas que podré aplicar en mi vida personal y en mi vida profesional. Bueno, es mi turno y bueno, lo que considero que más fortalecí en este curso fue lo que es la autoconfianza, ya que a lo largo del curso aprendí a creer más en mis capacidades, a enfrentar los retos con una actitud más positiva, ¿no? Poco a poco fui ganando más seguridad en mí mismo para poder participar, para expresar mis ideas y asumir mis nuevas responsabilidades. Eh, bueno, esta experiencia me enseñó a confiar en uno mismo, mejor dicho, es muy fundamental para poder seguir creciendo, eh, ya que ahora me siento más preparado para poder afrontar nuevos desafíos y poder seguir continuando desarrollándome tanto en el ámbito académico como en el personal. Y bueno, muchas gracias por su atención, profesor. Este fue nuestro panel de expertos. Gracias.